En el siglo XVIII, las tierras castellanas necesitaban una vía por la que transportar las numerosas partidas de cereales que producía la región. Así surgió el Canal de Castilla, uno de los proyectos de ingeniería civil más importantes de España y que ahora puede recorrerse de nuevo. Su historia y la de las gentes de los pueblos por los que pasó quedan retratadas en un libro de excepción, Castilla en Canal, del escritor Raúl Guerra Garrido. Con él hemos viajado en el barco Antonio de Ulloa desde Medina de Rioseco para volver a encontrarnos con los paisajes que durante décadas miles de barcazas pudieron contemplar a través de esta gran vía de comunicación. Por primera vez realizamos una entrevista a bordo de un barco. Vamos a recorrer parte del Canal de Castilla con nuestro invitado, Raúl Guerra Garrido. En este libro recorres esta vía, pero también plasmas la experiencia de las personas que viven en la zona. ¿Es algo que ya tenías pensado, preparado o surgió sobre la marcha? No, bueno, todo afortunadamente surgió de una forma muy espontánea y sobre la marcha, puesto que no pensaba hacer un libro, simplemente quería recorrer algo que me llamaba la atención, me estimulaba la imaginación, ¿no? No quería escribir un libro de historia, no quería hacer una novela. Yo creo que después el libro se puede leer casi como novela o como historia, nunca como una novela de historia. Y lo importante es que me encontré con que es una senda donde puedes recorrer el siglo XVIII, ¿no? Y de repente en una España siempre tan torturada, ¿no?, en toda su historia, el recorrer la razón, las luces, la ilustración a lo largo de 200 y pico kilómetros, donde ves que la fuerza de la razón y del trabajo consiguen poner en pie a España, en este caso a Castilla, y que tiene ese ideal de salir hacia el mar, porque para mí el canal es ahora mismo, estamos navegando hacia el mar, ese es el objetivo, ¿no? Todo lo que había en Castilla, que ni siquiera lo había porque no se podía mover, ni siquiera estaba repoblada, ni siquiera el granero de España producía granos, porque ¿para qué? ¿No? Ni había gente, ni se podían llevar a ningún sitio. Todo eso se podía poner en pie, ¿no? Y la razón, el trabajo, el esfuerzo lo pone. A mí eso me pareció muy emocionante y bueno, quise recorrerlo, conocerlo, empaparme de ese espíritu, ¿no? Y el libro vino como una cosa inmediata, ¿no? Y la verdad es que fue una relación mutua, yo creo, muy interesante, muy compensatoria. Y eso es lo que que exploté, siguió, y le di la forma, pues naturalmente, de lo que era un viaje, pues un libro de viajes, ¿no? Sí, bueno, tú dices que se pretendía dotar al granero de España de una vía de transporte competitiva que llegara hasta el puerto de Santander. ¿Qué crees que hubiera pasado si no se hubiera construido el canal? Bueno, pues que hubiese sido un periodo, el periodo de esplendor económico que tuvo Castilla no se hubiese producido en el 19. Y para mí la gran epopeya civil de la época es esto, porque consigue poner pues una de las regiones más importantes de España en pie, ¿no? Hombre, la obra comparada con las obras hidráulicas que se hacían en el siglo XVIII es mucho más lenta, pero en Francia o en Inglaterra un canal de estos servía para poner en comunicación dos ríos navegables. Aquí servía para inventarse un río navegable que no existía. Pues sobre 1850 empieza esto a funcionar ya bien, ¿no? Se funda una burguesía castellana ya industrializada. Valladolid pasa a ser una de las dos o tres primeras poblaciones industriales, por lo menos en caballos de vapor de España, y se crea la primera entidad financiera verdaderamente exclusivamente castellana, que es el Banco de Valladolid, ¿no? Y con las familias santanderinas se crea toda una mezcla de poderío económico con las navieras, porque lo importante era salir al mar, ¿no?, el navegar, las nuevas vías de 18, que eran las de la exploración científica, etcétera, pero eran las grandes rutas comerciales, ¿no? Lo que pasa es que eso dura poco tiempo porque, bueno, se le pilla el tiempo histórico, ¿no? Se tardó tanto en hacer este AVE que llegó el ferrocarril de verdad, ¿no? Los caminos de tierra del norte de España, que venían además pisando el mismo camino, porque este es el camino de los foramontanos. Esta es la ruta de la lana, por aquí salía todo el poder de un tipo o de otro de Castilla, y lo que entraba esta es la ruta, ¿no? Y en la época actual en que estamos en España, que hablamos de crisis, es un ejemplo de cómo se sale de las crisis, ¿no? Razonando, pensando y trabajando. Claro, es un poco molesto, sí, claro. Sí, aun sabiendo que fue una obra muy importante, ¿piensas que todavía hoy la gente de Castilla y León no le interesa mucho el tema del canal?
Hombre, yo creo que le interesa algo más. Hombre, cuando empecé a recorrerlo, la verdad es que te miraban con mucho escepticismo. De hecho, no figuraba en ningún catálogo y folletos ni de la Junta de Castilla y León ofreciendo sus maravillas turísticas, y ahora prácticamente está siempre presente, ¿no? Claro que se ha hecho, la gente ha ido tomando conciencia de sus propios sitios y yo creo que ha cambiado mucho, muy radicalmente. Ahora está muy cuidado, sí. Hay una reflexión y un querer tomar conciencia, ¿no?, de lo propio. El sol está ya muy bajo. En una hora estallará contra el horizonte, calculas. El agua circula recta, muy recta, como le gustaba al ingeniero naval Ulloa. Has rebasado la esclusa de retención que ceba la ría, flanqueada por dos casetas similares a las arguetas de riego, y tratas de no pensar en nada para absorber como se merece, sin ninguna distracción, el próximo acontecimiento. Tras recorrer esta vía, ¿qué lugares invitas a la gente que todavía no ha recorrido este canal? Bueno, en primer lugar, yo tengo tres leitmotiv donde, en fin, soy un pesado y siempre los cuento. Aparte de lo que significa como recorrer las luces, que no está nada mal, hay otra cosa muy significativa. Y es en Fromista, bueno, pero de hecho desde Boadilla del Camino, perdón, a Fromista, son unos 4 kilómetros donde coincide el canal con el Camino de Santiago. Este cruce entre el Camino de la Fe, ¿no?, el peregrinaje sagrado que significa el Camino de Santiago, y este peregrinaje laico a través de las luces, que es el canal, digo, pues algo querrá significar. Entonces Fromista adquiere, es una cruz donde por primera vez, sin ser a golpes, se cruza en España la fe y la razón, ¿no? Yo me he permitido decir, pues no sé, sí, será una pequeña butad, pero vamos, es que para todo español debería ser, como los árabes deben de ir una vez a la Meca a peregrinar, yo creo que todos los españoles por lo menos deberían ir una vez a Fromista a meditar entre ese cruce, ¿no?, entre la fe y la razón, que son el camino y el canal. Y después toda la fábrica arquitectónica del canal es que es muy perfecta, ¿no? Los puentes es que así parecen puentes romanos, ¿no? El acueducto de Abáneres es una maravilla, es como visitar un castillo medieval. Y después las esclusas del 18, las ovaladas, son diseño de Leonardo da Vinci. Bueno, y eso es importantísimo, ¿no? Cuando te pones sobre las 4 esclusas de Fromista, por insistir en una, porque son probablemente las más espectaculares, de repente, antes de saber que aquello era de Leonardo, yo digo, bueno, esto es un paisaje absolutamente renacentista, ¿cómo puede ser esto? Y después te dicen, no, es que la esclusa oval de tipo Mitra, que era diseño de Leonardo del 15-16. Ya las que son del 19, no, estas que vamos a pasar son rectangulares, son más prácticas, eran más económicas y había más prisa y más necesidad de acabar ya la obra, ¿no? Pero por eso digo que también el canal, al mismo tiempo, es un museo al aire libre, ¿no? No puedes ver tú 30 esculturas de Leonardo tan fácil recorriendo un paisaje tan maravilloso, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado conocer de este canal que todavía no has podido? El verlo helado, ¿no? Y además tengo la curiosidad morbosa de si soy capaz de atreverme a cruzarlo sobre el hielo, ¿no? Eso es lo que me queda del canal, sí. Además, ¿lo has recorrido todo? Sí, pero bueno, se puede recorrer muchas veces.